una exposición que organizaba Sebastián, que era nuestro maestro. Entonces invitó a los chavos que estábamos haciendo cosas con instalación, performance, y se arma la primera exposición que utiliza el arte contemporáneo para hacer una exposición, cuando no era aceptado obviamente, y el tema era la ciudad, porque pues ese era el tema en boga en ese momento, ¿no? Entonces estaban los Macoté, las artistas como él, pues haciendo todos trabajos sobre la ciudad. Y pues yo dije, voy a hacer una pieza sobre lo que yo más detesto de la ciudad, que era el acoso, porque pues sí, me caía muy gordo. No era un tema que se hablara desde el feminismo, estábamos hablando de violación, estábamos hablando de aborto, éramos 30 o 50, no había tiempo para estar hablando de acoso, no había tanta conciencia de lo que era el acoso, no era el momento Me Too, no era el momento, ¿cómo se llama? Carla, se me fue ahorita el nombre de la actriz, la que está ahorita, sí. No se hablaba de acoso ni laboral, ni sexual, ni en el metro, no, nada de eso, ¿no? Entonces yo salgo y le pregunto a las mujeres, ¿qué detestas de la ciudad? No, pues que la basura y que el transporte. ¿Y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, me choca, ponlo. Entonces era un acto de crear conciencia, era salir a la calle y crear conciencia con quien estaba yo hablando, y crear conciencia también en quienes lo leían. No la pensé como una pieza participativa en el museo, pues porque en los museos no te pones a agarrar las obras de arte, todavía les cuesta trabajo, pero en ese momento menos. Y llegaban las mujeres de manera natural y escribían en un cachito su experiencia. Entonces para mí fue muy interesante ver la reacción que había y cómo es un performance. Para mí la pieza es cuando salgo a la calle y pregunto, y cuando la gente lo lee. Es una acción, en el término de Hannah Arendt, echar a andar un proceso, también de performance, pero es una acción en ese sentido. El tendedero en sí, pues es el archivo de esta acción que va sucediendo. Tan es archivo que pues lo tiré a la basura, porque no cabía en mi casa, y porque en esos tiempos el arte efímero era efímero, y porque pues ni modo, se fue a la basura, ¿no? Y de repente me lo pidieron hace 10 años para una exposición, y yo, ching, he de haber guardado los papelitos, busqué por todos lados. No tiren sus cosas, no las tiren, están en muy buen momento, guarden sus archivos, organícenlos, ahorita están en muy buen momento de empezar, porque 40 años después no se van a acordar ni de qué se trató el performance que nos ha pasado. Cuando la exposición del Moaclo de la fiesta de 15 años, había documentación de un performance, ninguna nos acordábamos qué había pasado, ninguna, ni las más jóvenes. Entonces, bueno, el tendedero lo hice de nuevo en Los Ángeles, en el proyecto de Susan Lacy, ya más dirigido a una comunidad, y ahí pues las preguntas fueron, ¿te sientes segura en Ocean Park?, etcétera, etcétera. Y ahí fue interesante, porque cada lugar es diferente. Fue de repente salía una vecina y de repente otra, y se ponían a platicar y nunca habían hablado, y bueno, pues para tener buena seguridad en tu cuadra, ayuda a que se conozcan, ¿no? Pero fue otra experiencia, pero yo me sentía muy mal de haberlo hecho de nuevo, porque en mis tiempos el arte efímero era efímero y el performance no lo repetías y lo hacías una vez, no había nada de que reactivar y las iteraciones del proyecto, nada de eso había, ¿no? Se acababa y se acababa. Pero, y el proyecto que ha seguido y seguido. Cuando fue la exposición en WAC, Art and the Feminist Revolution, hace 10 años en Los Ángeles, que fue una gran exposición de arte feminista, me lo pidieron de nuevo y pues nada más mandé documentación porque no tenía yo más que 4 fotos que yo tomé, y pues esas se mandaron con la historia de lo que había pasado. En la Ibero me pidieron que lo hiciera de nuevo y no tenía yo como mucha idea, y les dije, órale, pues vamos a hacerlo, y pensé yo en 2 preguntas, ¿cuáles son las ventajas de ser hombre y cuáles son las ventajas de ser mujer? Y lo hicieron las chavas de la Ibero, yo no me involucré, no sabía yo cómo hacer una repetición, otra vida de la pieza. Y pues resultó chistoso porque era como muy básico, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ser hombre? Pues puedo hacer pipí parado, no me embarazo. ¿Cuáles son las ventajas de ser mujer? Me dejan entrar gratis a los antros los jueves, o cuando es algo por el estilo. Era como era muy básico y muy elemental, son muy divertidas las respuestas. Pero no me quedé yo satisfecha con esa versión. Me invitaron a Colombia en el 2015 y ahí sí dije, no, esto tiene que ser diferente, porque repetir una obra no es nada más hacerla de nuevo, tienes que entender el contexto, especialmente en cuestiones de arte contemporáneo, aunque yo creo que con pintura y que en todo el arte, una obra es 90% su contexto y 10% lo que nosotros proponemos como artistas. Tiene efecto y es importante
por dónde está, por el momento, por lo que dice. Si pintas la Mona Lisa hoy en día, no sirve de nada. El chiste fue quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y qué significó en ese momento. Lo mismo pasa con este tipo de trabajo. Si no tiene que ver con el contexto, y más si es político, ¿no? Nada más es el esqueleto, no sirve. Bueno, me invitaron allá y les dije, por favor, quiero llegar y dar un taller y trabajar con los artistas y las activistas de allá, y a partir de eso hacemos el tendedero, ahí se plantean las preguntas. Y sí fui, pues maravilloso, me contactaron con activistas de la Comuna 13, gente muy politizada en Colombia, artistas de una sofisticación, artistas hombres feministas de una sofisticación que no me había encontrado yo anteriormente, que realmente son feministas porque han cuestionado su masculinidad, porque han hecho todo un trabajo, no nada más de te acompaño en la marcha y me meto en medio, aunque hayas dicho que no, pero bueno, eso lo discutimos después. Pero para mí fue muy interesante ese encontrarme con ese nivel de conciencia, y salimos a hacer el tendedero, se plantearon las preguntas, y una que me llamó mucho la atención a mí fue cuando fue la primera vez que te acosaron, que ya había habido un hashtag por allá sobre el tema, y lo habían tratado en Colombia, y yo no lo había oído anteriormente, y me acordé que a mí me habían acosado, un tipo me metió la mano cuando tenía yo 8 años, iba en la calle, me manoseó, y 40 años de feminista y nunca se me había ocurrido que eso era una experiencia común. Yo pensé que me había tocado con un único güey en este mundo que se atreve a manosear a una niña de 8 años, y de repente vas saliendo y vas viendo que es común y que le pasa a todo el mundo y que en el camión y que todo. Entonces es muy interesante el ir, que se vaya visibilizando esto, incluso para nosotras. Digo, lo que es interesante es híjole, hace 40 años no lo pensábamos con lo de los animales, híjole, no se me había ocurrido que el acoso era una cosa tan común y una experiencia tan fuerte, ¿no? Ahí andamos, ahí el tendedero puede ser una obra muy sofisticada con una estructura de acero inoxidable, de acero como fue en el MOAC, porque era museo y era high de chip, y puede ser un mecate con 3 pinzas, no es una pieza que requiera gran cosa. Me ha empezado a pasar que también usan el tendedero y me lo piden o me avisan. Aquí, por ejemplo, una maestra en Colombia me dijo, lo usé en el salón de clases y hablamos de todo esto, y a mí me encanta que lo usen, y me encanta que se use como herramienta política, como herramienta pedagógica o como proyecto artístico. No tengo ningún problema en compartirlo, ¿no? Ahí está la del MOAC, que les digo, ahí sí la estructura era de metal y los hilos también eran acero inoxidable, y no, bien arte contemporáneo, que no me dijeran que no éramos. El tendedero creció tanto que un día hicimos el mega tendedero con las 5,000 respuestas que se habían reunido, y después se tuvo que ampliar, le tuvieron que hacer 2 extensiones más al tendedero de tanta respuesta que había llegado. Eso para mí fue muy impresionante. Fue muy impresionante también que llega uno de los custodios y me dice, ¿y voy a tener que contar todos los papelitos? Porque antes de que hiciéramos el mega tendedero tenía que contarlos en la noche y ver que estuvieran todos los papelitos. Digo, yo es ahí donde todavía incluso los museos de arte contemporáneo como que no entienden muy bien de qué va la cosa. Le digo, no, de verdad no pasa nada, y si se roban 1 o 2 tampoco pasa nada, no importa, ¿no? Ahí tenían al pobre hombre, 1935. Ahí está la extensión. Este archivo fue un poco diferente, se activaba constantemente, lo activamos en la calle varias veces, ahorita les platico de eso, y se activaba, estaban los enlaces ahí que lo hacían. Y también teníamos una versión por internet, que la gente podía llegar ahí a hacerlo. Estaba también, se hicieron varias presentaciones que utilizaban el tendedero, y había un archivo. Cuando lo iba a hacer dije yo, bueno, pues ¿con quién me junto para ver qué está pasando con la onda de acoso ahora? Y me metí a un taller, que es de acá, que conocí un montón de activistas y artistas jóvenes que están trabajando el tema de acoso, y lo que me di cuenta es que lo que ha cambiado es de a 40 años cuando lo hice por primera vez y ahora, es que hay mucha gente trabajando el tema de acoso. Entonces en la exposición teníamos en el archivito, una computadora, un archivo de distintos grupos que están trabajando la cuestión de acoso, para que se vea todo ese trabajo también, y que eso es lo que es diferente de hace 40 años, ha cambiado el contexto, ¿no?